¿Qué tal, queridos amigos? La Ciudad de México cada vez es más caótica por las manifestaciones de protesta. Se protesta en la Ciudad de México y en la mayor parte de las capitales de los estados. Pero esto parece que no tiene ninguna importancia. Todos los que protestan son elementos que están seguramente ligados a algunos intereses extranjeros y algunas estupideces más que se pretextan para entender que va creciendo la protesta popular. Yo me imaginaba que después de conocerse el conteo ciudadano sobre las elecciones del pasado 2 de junio del año pasado, iba a haber una reacción masiva, como la que hubo, por ejemplo, en Venezuela con el fraude escandaloso que se dio allí el 29 de julio. Allí el escándalo fue superior a cualquier imposición política. Y aunque no ha caído Maduro, la fruta está madura. Y se los digo con toda franqueza. Pues aquí, en México, todavía no está la fruta madura, al parecer. Tenemos que esperar a que las reacciones de Donald Trump pongan de cabeza este gobierno, pero desgraciadamente los que vamos a padecer las consecuencias somos los mexicanos. Los mexicanos que vamos a tener que pagar más por nuestros productos, que ya se dice que la gasolina va a estar estacionada en 24 pesos por litro, pero también nos han dicho que iba a bajar a 10 pesos cuando el señor predecesor lo anunció así en su campaña. Todo ha sido una concatenación de mentiras, de falsedades, de hipocresías. Señora Sheinbaum, presidenta de nuestro país, comience a aplicar la guillotina entre los morenistas corruptos que han sido descubiertos. Solo así ganará la autoridad moral que no obtuvo usted en las urnas. Es necesario atacar a los grandes corruptos como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como el de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, como el de Tamaulipas, Américo Villarreal, como el exgobernador de Morelos, el futbolista de la Cuauhtemiña, como la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que se hizo muy corrupta antes de las elecciones en las que fue falsamente electa gobernadora. Cuando vi los resultados de Veracruz oficiales y vi los resultados de Yucatán oficiales, ahí fue donde yo me encontré con el algoritmo que había modificado la voluntad ciudadana. Y aún así, con esta carga de maledicencia encima, mantienen su gobierno elementos de una enorme corrupción que obviamente hacen vulnerable la posición de nuestro país frente a la gran potencia del norte que quiere ser injerentista, es decir, manejar todas las políticas de nuestro país, porque sabe muy bien que el gobierno de la 4T, los 5 años y 10 meses del predecesor y los 4 meses que ya lleva casi 5 la señora Sheinbaum, han sido verdaderamente funestos para el país. Y esto, queridos amigos, no es cualquier cosa, porque estamos viendo ya que la canasta básica aumenta de precio mucho más allá de lo que dicen que es la inflación. Entonces los datos del gobierno respecto a la inflación son falsos, porque cada semana que va uno al supermercado o al mercado, de acuerdo a las preferencias de cada quien, yo creo que ya tenemos que empezar a volver al mercado los que íbamos al supermercado, porque en el mercado por lo menos los alimentos están frescos y esto es más saludable.
en términos generales, pero tengan en cuenta que enfermarse ahora es casi un delito. Con la falta de medicinas es tanto como querer quitarle la cobija al muerto. Y no hay medicinas suficientes, hay un desabasto terrible. Y la señora presidenta, ¿qué propone? Hacer más ferrocarriles. Su proyecto es seguir la red ferroviaria que inició el señor López, con gran fracaso, porque lo del Tren Maya es verdaderamente grotesco. Ya me han dicho elementos que lo han tomado, que de Campeche a Mérida hacen 8 horas, cuando en automóvil se hacen 1:30 o 2, cuando mucho, se va uno muy despacito. Ya hay autopista, ya por lo menos hay 4 carriles. Pero el Tren Maya no funciona. Pero eso sí, generó enormes riquezas al clan, a los hijos de López Obrador. Hay que insistir en esto, aunque parezca una repetidora, pero es importantísimo insistir en todo el daño que nos hizo la familia López Beltrán. No solamente en los negocios, sino en la devastación de la selva maya, que en términos económicos representó un retroceso de 37,000 millones de dólares. ¿Dónde fueron a parar estos inmensos centavos agigantados por la corrupción? 37,000 millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cosa. Y no se ha investigado todo lo que tiene que ver con la tala y misericordia de maderas pinas en toda la selva maya por culpa de esta cuestión. Insisto, hay que investigar esto, porque este es el gran fraude del sexenio. Ni siquiera el de Segalmex, que ya de por sí es burdo por cuanto a que desaparece en Segalmex para que desaparezca el fraude y todos queden contentos. 15,000 millones de pesos nada menos. Bueno, es poca cosa al lado de los 37,000 millones de dólares que se llevaron a la bolsa los taladores de la selva maya para construir el chuchuchú de Andrés, que es verdaderamente una vergüenza para el país. Presumen de un ferrocarril que tiene entre Campeche y Yucatán nada más unos 140 kilómetros que realizan en 8 horas. Cualquier europeo acostumbrado a los trenes de alta velocidad se reirán a carcajadas. Cualquier norteamericano que tiene ferrocarriles no tan buenos como los europeos, pero que también van a una velocidad entre 200 y 250 kilómetros por hora, pues subirse a un tren como estos es verdaderamente una catástrofe. Sí, hay que decir las cosas y repetirlas para que nos escuchen en los círculos de poder, porque en los círculos de poder todo está muy bien y ya se nos vienen encima los aranceles otra vez. ¿Va a negociar con otro telefonema la señora Sheinbaum un mes más? ¿Qué es lo que va a hacer la señora Sheinbaum cuando se cumpla el plazo que dio el señor Trump para imponer los aranceles a los productos mexicanos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que piensan hacer? Porque el tiempo transcurre y las acciones del gobierno son cada vez menores, son cada vez más absurdas, son cada vez más limitantes. Hablan y hablan y hablan en todas las mañaneras y no resulta de ellas ninguna nota, ninguna noticia que no sea pues verborreicamente un atentado, un ataque contra los Estados Unidos, velado, pasivo, esperando el diálogo, esperando la colaboración. Pero ¿cuál va a ser la colaboración si es evidente cada vez más que el narcotráfico se ha apoderado del gobierno de este país? Y entonces es absurdo pedirle a este narcogobierno que colabore para tratar de destruir sobre todo los laboratorios de fentanilo,
a los que el señor López Obrador impidió que pudieran rebelarse. No los molestó. Al contrario, negó que se producía fentanilo. Y miren a dónde hemos llegado. Al límite de la desvergüenza, mientras Estados Unidos nada más quita las hojas del calendario. No me van a callar, nunca. Y lo digo con cero cobardía.